En un programa más de junio de Conduzco Yo, con toda la información del mundo del motor, como ya les decíamos hace prácticamente un par de minutos, avisándole de qué iba a ocurrir durante este programa, porque hay mucha información que tiene que ver con, bueno, pues lo local, con la seguridad vial, en general con todo lo que tiene que ver con el mundo del motor, por supuesto. Estamos a 20 de junio, estamos ya prácticamente en puertas del verano y muchos temas tendrán que ver con el calor, precisamente, que hay en este momento, y algunos de ellos que tendrán que ver también, sobre todo, con lo pasado, porque están con nosotros dos invitados que van a empezar el programa ya directamente con nosotros, que tienen una labor para mí absolutamente preciosa, que es la de mantener vivo el patrimonio histórico dentro del mundo del motor. Y ese patrimonio no es exclusivamente, como muchos pueden pensar, un patrimonio solamente de vehículos clásicos, de motos, sino incluso, como es en este caso, de autobuses, es decir, de medios de transporte que han sido parte importante de nuestra historia en nuestra ciudad, concretamente en Málaga. Yo no les quiero hacer esperar porque están con nosotros ya y van a estar prácticamente durante toda la noche dos personas. José Ramón Rodríguez, que es presidente de la Asociación Transbus. Buenas tardes, buenas noches, José Ramón. Pedro García es también uno de los miembros de la Junta Directiva y también es conductor de la empresa municipal de transporte. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos, no sé si vosotros lo definís así, cuando estáis perdiendo, entre comillas, vuestro tiempo en salvar aquello en lo que directamente muchos tirarían a la basura. En este caso estamos hablando de un autobús. Están aquí porque ellos han restaurado hace muy pocas fechas, igual lo han visto en algunos medios de comunicación, vamos a tener tiempo de verlo durante el rato que estemos con ellos, un vehículo que ejercía su labor en la línea 11, en el Palo, es decir, un vehículo que venía desde el Palo hacia el centro y que, bueno, pues se ha restaurado con muchísimo trabajo y que lo que les satisface, me imagino, a ellos es verlo andar, simplemente, verlo andar, ¿no? Simplemente verlo andar. Aparte de hacer el trabajo que hacía, es decir, ese coche estaba adscrito, digamos así, a lo que era el servicio escolar del Colegio San Estanislao. Y es lo que estamos haciendo ahora con la imagen que el otro día grabamos, ¿no? Estamos llevando a los antiguos alumnos del Colegio San Estanislao a hacer lo que hacían todos los días, pasearse en ese entre autobús. Otros, ¿no? Porque claro, los antiguos alumnos y el resto de los malagueños que nos hemos subido ahí directamente. Pero ese autobús, una vez que no podía seguir la frecuencia de paso de los demás autobuses, entonces estaba un poco fuera de norma. Del ámbito habitual, ¿no? Y lo ponían de refuerzo a las entradas y salidas de los niños del colegio. Siempre con el mismo conductor y el mismo cobrador. Entonces, no sé si te acuerdas, los niños cuando entraban... Los niños, nosotros, ¿no? Sí, hablo de niños que tienen hoy en día, pues tenían 47, en torno 48, hace los 50 años, ¿vale? Recordaban al cobrador que llevaba el autobús, bombilla, que era el hombre que iba fijo en ese autobús, ¿no? Es muy bonito. Ahora mi compañero Gerardo en unos momentos nos va a poner unas imágenes de fondo porque precisamente de todo esto que estamos hablando tiene que ver. Pero antes vamos a ver lo que es el autobús en su estado actual, tal como está en la cochera municipal, en la zona del Camino San Rafael, donde se ha hecho todo el trabajo de restauración, donde se trajo, porque esta es una unidad que se trajo de Barcelona andando, ¿no, Pedro? Porque quiero recordar que me contaste que tardasteis 25 horas en traer el autobús. 25 horas. Realmente fue un autobús que se tuvo que recuperar de allí porque bueno, aquí ya lo habíamos perdido y bueno, nuestros colegas de Barcelona que se dedican a lo mismo nos facilitaron una unidad y no dudamos en traerlo por carretera. El autobús tenía bastante buenas condiciones mecánicas y hombre, fue un trabajo duro porque nos llevó muchas horas, pero muy satisfecho porque llegó de manera satisfactoria. Además, no era precisamente un autobús con pocos kilómetros, según me comentaba, estaba en torno a 2 millones de kilómetros, sí. ¿No? Lo digo para que la gente no se asuste, en un vehículo de transporte 2 millones de kilómetros es una cifra relativamente habitual, es decir, que tampoco es tan extraño. Ahí vemos precisamente ese autobús que está impecable, absolutamente perfecto exteriormente, con todos los paneles recién pintados, alguno muy poco, bueno, pues puesto nuevo, pero lo básico, en el 80% del autobús estamos hablando de la carrocería original, interiormente también estaba perfecto y ahí lo vemos salir precisamente de las cocheras de la MT, porque íbamos a hacer, estaban comentándolo tanto José Ramón como Pedro, salíamos de la
de la cochera municipal, porque íbamos a hacer el recorrido que hacía este autobús para lo que estaba, bueno, pues enfocado originalmente en el año 1983, 82, 81 y de ahí hacia atrás, que era transportar a los chavales que salían del Colegio San Estanislao desde la parada justo que había en la puerta del colegio y traerlos al centro de Málaga. Yo te comentaba allí, Pedro, precisamente que tú que estabas conduciendo el autobús y que tú conduces autobuses actuales, que hay una gran diferencia. Es decir, cuando este autobús estaba funcionando tú no habías nacido, además estuvimos hablándolo precisamente, que era curioso, y sin embargo tú estás ahí subido encima. ¿Y cuáles son tus sensaciones comparando la tecnología de antes a la de ahora? Bueno, básicamente, como bien has dicho, son autobuses que no tienen nada que ver con los actuales. Son autobuses que el cambio es manual, tienen escalones, una plataforma alta, todo es mecánico, ahí la tecnología no existía. La suspensión mucho más incómoda, sí. se tumba más, ¿no? No creas, ¿eh? No te creas. Muchos de hoy tendrían que envidiarle la estabilidad de ese vehículo. El motor central le otorga mucha estabilidad. Pero sí es cierto que la entrada de la tecnología pues ha suavizado mucho el aire acondicionado, que aquí en Málaga es algo que se necesita. Y bueno, comodidades, la dirección, la suspensión, el piso bajo, la rampa de discapacitados, todas esas comodidades que no existían ni se imaginaban por aquella época. José Ramón, ¿qué es lo más difícil? Cuando llega un vehículo de este tipo, os llega, pues como os llegó de otra ciudad, lo adquirís, lo tenéis, ¿por dónde se empieza? Es decir, ¿cómo se valora restaurar un vehículo de esto? Se empieza pues viendo primero qué es lo que queremos y qué librea la que le vamos a dar. Entonces, una vez hecho, pues buscamos información de cómo era, de cómo estaba, y vamos a empezar a desmontar toda la parte todos los podrillos que tengan, si hace falta sacarle los marcos de ventanas se le saca y se va limpiando. Y una vez que se va haciendo, pues se va colocando todas las cosillas que le vayan haciendo. Estamos hablando siempre fuera de horas de trabajo, claro, porque Sí, estamos hablando que es, digamos, un hobby, ¿no? Por ahora sí es un hobby. Un hobby que han disfrutado los malagueños, porque de hecho el recorrido que hicimos al Palo, que estaba todo el mundo extasiado, ¿no?, cuando pasaba el autobús. Sí, es que ahora mismo es un hobby lo que estamos haciendo nosotros. De hecho, bueno, Pedro está hoy de descanso, yo he trabajado esta mañana y lo hacemos totalmente en nuestra hora fuera de trabajo. Inclusive el día que estuvimos contigo, lo mismo. Pedro, si te acuerdas, a las 2 de la tarde se cambió de ropa y se fue a trabajar. Se fue a trabajar a su turno, ¿no? Estamos viendo, este es el recorrido, bueno, que hacía originalmente, bueno, de hecho se lo sigue haciendo el 11 actual, en este caso, bueno, pues esa zona del tranvía que ya no está, en la zona del Morlaco, y bueno, pues enfocando a los Baños del Carmen. Yo he cogido muchas veces ese autobús y yo lo comentaba con Pedro, lo comentaba contigo, es decir, quizá esa incomodidad, entre comillas, esas vibraciones, ese ruido, ahora hasta se echan de menos, ¿no? Es decir, porque sí, quizá un autobús de ahora tiene tanta tecnología que no te da sensaciones, no te ofrece esas cosas que te ofrecía un... No te da sensación de autobús. Correcto. No te da sensación de autobús, sensación de algo que va pasando, pero no de autobús. Y la verdad es que a mí me gusta la sensación de esos coches antiguos, los recuerdos que te traen esos coches antiguos, no te las traen los de hoy en día. Yo hay una cosa que me hace mucha gracia porque yo lo he comentado incluso con mis compañeros de aquí de la televisión, y lo hablaba con Gerardo, el realizador, que en aquella época siempre había 2 personas en el autobús, el conductor y un revisor atrás que llevaba su asientito donde, digamos, cobraba. Te has sentado en él. Correcto. Es que venía a decirlo por esto, porque yo ahí vemos que voy hacia atrás porque, aunque usted no se lo crea, siempre de pequeño, cuando tenía 14 años, soñé con hacer eso que voy a hacer ahora, sentarme en el sitio del revisor. Y no lo he podido hacer hasta que he cumplido 49 años. Así que ahí estaba yo, más ancho que largo, en uno de los autobuses que en aquella época me llevaba para el Palo, en el sitio en el que todos los jóvenes deseábamos estar sentados, y que hubo un tiempo incluso que cuando dejaron de haber revisor, sí todavía había el asiento, ¿no?, hasta que se cambió, ¿no? Sí, hubo un tiempo en que seguían los asientos de los revisores, y luego ya lo quitaron y pusieron 2 asientos individuales. Pero hubo un tiempo hasta que lo fueron cambiando los coches que estuvieran ahí. Y los niños se peleaban por subirse ahí. Y Pedro, eso que ahora parece muy bonito y tal, es una carga de trabajo que se le metió al conductor. Es decir, lo que hacía el cobrador exclusivamente, después hubo una época que lo hacía directamente el conductor, cuando incluso tenía que cambiar moneda. No era como ahora, que no había un monobús, una máquina automática que así te leía. Estamos hablando de complicar la vida. Y ahora, perdona, Pedro, porque ahí vemos esos alumnos que hay ahí parados, son
los entre comillas, los chavales que tenían 17, 18 años en el año 1983. Hay que recordar que ellos estaban celebrando su 30 aniversario de la salida del Colegio San Estanislao y nosotros quisimos hacer ese recorrido. Ahí lo recibimos. En este momento son todos alumnos que tienen 48 años, porque son del año 1900. Ellos se licenciaron en el 83, correcto, tienen ahora 48 años. Estamos hablando de personas, claro, que era la primera vez que se subían al autobús y además por ahí detrás pidiendo, pidiéndonos en este caso el donativo que todos quieren dar a esta asociación que hace esta labor tan fantástica, y recibiendo un folleto de qué hacéis, incluso una cosa que me fue muy curiosa, que era un billete plastificado con un billete de la época y con la foto del colegio por detrás, ¿no? Sí, lo hemos hecho especialmente para ellos. Es un billete escolar, ¿vale? Va plastificado y por detrás tiene la fachada del colegio, el sello de la MT y el sello de los antiguos alumnos, que si te diste cuenta también lo llevábamos puesto en el frontal del autobús. Exacto. Era lo que se fijaba la gente cuando pasábamos por la calle, ¿no? Sí, en vez de ver cartel de línea, pues puesto el sello del antiguo alumno del Colegio de San Estanislao. Hablábamos, Pedro, precisamente que este vehículo, bueno, pues al tener otra estructura, dar, digamos, menos sensaciones porque es más antiguo, pero sin embargo, la gente puede pensar, 170 caballos, que es lo que tiene, sí, quiero recordar, el autobús. Pueden parecer pocos caballos, pero al final, para un uso urbano son suficientes, ¿no? Si no hay muchos desniveles, ¿no? Sí, bueno, realmente, como se suele decir en el argot, esos 170 caballos eran de los de antes, ¿no? Eran 170 caballos de verdad. Todo el rango. Era todo el rango, exactamente. Eran 170 caballos, pues, de fuerza pura. O sea, quizás no superaba los 60 y algo kilómetros por hora, pero era fuerza bruta totalmente. Sí, si manejamos las cifras de hoy en día, pues sí, muy escaso, pero rendía bastante bien, no había problemas para desenvolverse. Hablábamos, claro, a ti no te pilló esa época, pero en aquella época cuando los conductores le pusieron el hecho de no tener un cobrador y tener que cobrar, como hablábamos antes, la moneda, el cambio, las pesetas, era una complicación más para la conducción, ¿no? Y mirado desde el punto de vista de la seguridad, era una actividad que interfería en vuestra pura labor, que es la de conducir, ¿no? Sí, pero bueno, que no es una cosa vuestra, es una cosa general, ¿no? Sí, realmente había dos problemas principales. O hacías tu trabajo con tranquilidad y perdías el tiempo, o tenías que ganar ese tiempo pues medio conduciendo, medio cobrando y tal. Ahí llegaba la complicación en cuanto a la seguridad, porque tenía que estar pues supervisando dos cosas. Pero bueno, yo ya conocí la parte buena. Hoy día se ha superado eso, ¿no? Porque claro, estamos hablando con los cobros automáticos, casi todo el mundo lleva una tarjeta, un bonobús automático, estamos hablando del 80%, con lo cual la intervención del conductor desde el punto de vista de dar un cambio es relativamente limitada, ¿no? Se hace de forma muy automática. Ya lo tenemos asumido de una manera tan automática que lo vas haciendo y no te das cuenta ni de lo que estás haciendo. Digamos que somos como las mujeres, llevamos dos conversaciones a la vez. Nosotros llevamos dos cosas a la vez, conducimos y vamos cobrando, ¿no? Y lo hacemos de una manera totalmente automática. ¿Cuánto tiempo se ha llevado a arreglar, modificar, poner impecable un autobús como este desde que lo trajisteis? ¿Y cuántas personas han estado trabajando? Este autobús hemos tardado 5 meses, ¿no? Sí, quizá algo más. Bueno, realmente es que habría que hablar de horas de trabajo porque, claro, tú dedicas el tiempo que puedes. Hoy me he levantado a las 5, he llegado a mi casa a las 2, como, me voy de bulla hacia la cochera y le dedico las horas que puedo. Entonces serían horas de trabajo realmente, pero bueno, si lo trasladamos a tiempo pueden ser 5 o 6 meses perfectamente. ¿Qué grupo de gente estáis? Podríamos hablar de un grupo de 5 o 6 personas en tono fija. Un día que eche una manita, alterno, sí. Digamos eso. Bueno, pues ahí ven ustedes, el ambiente era fantástico. Yo creo que estarían en torno a 100 personas, ¿no? Lo que se subió en autobús, ¿no? Lo que sí quiero recargar, tú has nombrado el Colegio San Estanislao. Aquí hay una particularidad. Todas las chicas que veis no son del Colegio San Estanislao, son de la Asunción y la Claro, que hacían la parada, los colegios estaban cercanos. Sí, pero lo que pasa es que en estos colegios no había COU. Correcto, se hacía conjuntamente con el Colegio San Estanislao.
Es decir, que de hecho nos decían que lo que se vivió allí fue el reencuentro de algunas veces en el autobús, porque era el sitio de contacto del autobús. Sí, era ¿no? el sitio de contacto. De hecho, de esta no lo sé porque no hablé con ellos, pero de otras veces que hemos hecho, hay matrimonios que surgieron de aquellos entonces, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, pues tan bonito como que, por ejemplo, vamos a ver ahora unas imágenes fantásticas del ambiente de gente ya madurita, ¿eh? Estamos hablando gente de nuestra edad, de José Ramón y yo en este caso, y que, bueno, se lo pasaron muy bien en esa mañana, y vamos a irnos a una pequeña entrevista que hicimos allí en la parte de atrás del autobús, donde se meten un poco siempre los más broncas, ¿no? Siempre los más broncas siempre solían ir ahí al fondo del autobús, y no sé si un poco casualmente han vuelto a estar allí un grupo que se lo pasaron muy bien y nos contaban exactamente esto. Bueno, a ver, decidme, ¿cuántos años hacía que no subíais en este autobús? Bueno, si son 30 aniversarios, ponle tú que el autobús, la línea con este autobús estuviera en el 77, vamos a ponerle el 82 que salimos del colegio, ¿verdad? 83, pues yo creo que por lo menos 35 años fijo. A ver, ¿quién se conserva mejor, el autobús o las personas? Hombre, vamos a ver. Es otra. Es que el autobús lo han restaurado, ¿eh? El autobús está restaurado. A ver, que alguien me cuente y que me diga la verdad. ¿Aquí ha habido algunos besitos de enamorado en este autobús? Bueno, más que besitos... No. Más que besitos lo que ha habido es toqueteo, empujones y roces. Muchos empujones. A ver, ¿alguna anécdota de esa época en el autobús? A ver, ¿quién tiene alguna anécdota? A ver, ¿qué pasa? No. Yo no iba en autobús. Sube Luis. Bueno, yo recuerdo que cuando nos poníamos muy pesados en el cuartel de la Guardia Civil que había en Pedregalejo, el autobús paraba, hacía una parada de un minuto y nos invitaban a bajarnos y ya todo el mundo se ponía muy formal y llegábamos al colegio a tiempo. Una anécdota muy graciosa. Bueno, celebráis el 30 aniversario, me imagino, ¿no? Sí. Pues nada, que lo paséis muy bien y que si llegáis al siguiente 30, pues mejor todavía, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, creo que nosotros no lo pasamos muy bien, pero yo creo que ellos, que eran los protagonistas, se lo pasaron todavía mejor. Hablamos, insisto, alumnos del año que se licenciaban en el año 83 en COU, tanto de la Asunción como del Colegio San Estanislao, y que cogían ese autobús exactamente igual que lo hacían en los años finales de los 70, de los 80. Además, lo que hacían precisamente ellos era ir al centro para seguir con su fiesta, que se alargó bastante en algunos casos muy puntuales. El modelo exacto de este autobús era, me dijiste, el 5000... Es un 6035A. 6035. Este tipo de autobuses, quiero recordar que han estado yendo incluso a otros países, ¿no? Cuando se han jubilado, ¿o no eran exactamente este modelo? Estos fueron a Cuba, fueron. Y fueron los primeros en Málaga que llevaban la parte de atrás articulada, ¿no? El añadido articulado, ¿no? Fue el primer articulado que vino a Málaga. Solamente vino uno, que fue el 178. Además que no estábamos acostumbrados por aquella época a ver ese tipo de autobuses con una capacidad muy superior, ¿no? Muy grande. Aparte de que este coche no tiene el sistema que tenemos hoy en día de quinta rueda, lo que tiene es una cerviz trasera, con lo que la conducción es más incómoda. Digamos que en el árbol, como dice, rapiña más la parte trasera, barre más los bordillos, y es más complicado de llevar que lo de hoy en día. Por eso no cumplía la frecuencia. Este coche no daba la vuelta a la avenida de Cervantes para coger hacia el palo, tenía que ir a la redonda del Mercadelario a dar la vuelta y se incorporaba por lo que es la Plaza de Toros, con lo que ya perdía el salto, ya no mantenía la frecuencia de línea. Para acabar, Pedro, yo creo que me comentes una cosa más, lo comentamos allí justo el sábado. Ese coche tenía cambio manual, realmente había que cambiar con una palanca, aunque no existe el pedal de embrague, pero existe el mecanismo y lo teníais que hacer manualmente. Y además ahí se veía un poco cómo era cada conductor, cómo cuidaba la mecánica, cómo era de fino a la hora de enganchar una marcha a otra, porque parece que no, pero hoy día los autobuses son totalmente automáticos, es cuestión de acelerar suave y frenar suave y todo es fantástico. Pero en aquella época había que tener especial cuidado a la hora de llevarlos, ¿no? Para ser cómodos. Realmente había que tener oído, que es lo que se suele decir, ¿no? Estar un poquito pendiente a las vueltas del motor, porque
era un cambio semiautomático. Tú seleccionabas la velocidad, pero el embrague lo hacía el coche automáticamente. Entonces tenías que tener un poquito de oído. Efectivamente, hoy con los cambios automáticos, pues es simplemente tener un poco de delicadeza con el pedal y listo. Pero sí que es verdad que esos coches eran más humanos, en el sentido de que dependiendo del conductor, pues así iba el coche. Dependiendo del conductor pasaba lo que pasaba muchas veces, ¿no? Con las señoras mayores, que tirón me ha dado. Este chico no me lleva bien hoy, ¿no? Este chico no me lleva bien, ha frenado o ha saltado de marcha. Cada uno era una historia. Bueno, pues no sabéis lo que os agradezco que hagáis esa labor. Nosotros, sobre todo, por ser un programa del motor, porque nos encanta difundir cualquier cosa que tenga que ver con el motor, pero en vuestro caso, de verdad, porque ya no es el primer autobús, quiero recordar que es el tercero que tenéis restaurado y que hay más en el futuro, y que la idea es tener una flota. También recordar que la AMT, pues pone de su parte, evidentemente facilitando este tipo de reparaciones en sus instalaciones, y en cualquier caso el disfrute es para todos los malagueños, porque son los que al final vemos un vehículo con 35 años. Concretamente hemos celebrado el 35 aniversario de la llegada de este autobús a Málaga. En el autobús que hemos ido tiene 38 años. Así que un autobús de 38 años, recordamos, es que está impecable, que está funcionando y en el que se han subido pues los pasajeros que originalmente lo ocupaban hace ya más de 30 años. José Ramón Rodríguez, presidente de la asociación Trambús, que es de tranvía y autobús, y Pedro García, que también es miembro de la Junta Directiva, trabajador de la AMT. Los dos son trabajadores de la AMT, pero él no es conductor. Sí. En este momento sí, evidentemente sí. Yo soy conductor el primer día que entré. Exacto, que pensaba que estaba en la zona de talleres. No. Y entonces estamos hablando de labor, como os digo, absolutamente encomiable, con lo cual desde aquí os doy mi enhorabuena y sobre todo os agradezco que desinteresadamente estéis haciendo esa labor tan fantástica que ojalá no dejéis de hacer. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Bueno, nosotros estamos en Conduzco Yo. Ellos van a seguir aquí durante todo el programa porque hay muchos temas que vamos a desarrollar y será bueno que sigamos comentando.